Hablemos de locuras. ¿Qué te atreverías a hacer para llamar la atención de las personas y hablarles de Jesús? ¿Estarías dispuesto a entrar en un lugar donde esté lleno de gente con un megáfono y empezar a hablar sobre el amor de Jesús? ¿O agarrarías una silla en el medio de una plaza y te subirías sobre ella solo para esperar a que la gente se reúna y darles un mensaje de salvación? O mejor aún, ¿te atreverías a poner pausa a este podcast y abrir las ventanas de tu casa y empezar a gritar a los cuatro vientos: ¡Jesús te ama! Bien, hoy te quiero hablar de una mujer que fue osada y que se atrevió a hacer esto y mucho más. Bienvenidos a Un Avivamiento es Posible, episodio 2. Aimee Semple McPherson, una mujer canadiense que nació en 1890. Para ese año nadie sabía que esta mujer iba a marcar su historia, iba a marcar su generación, que no solo traería un avivamiento, sino que su nombre, que el legado que ella dejó iba a traer un eco a través de los años hasta hoy en la actualidad. Hizo cosas realmente impresionantes. Hay un romanticismo en el escuchar las historias, en los libros, de lo que esta mujer hizo en el transcurso de su ministerio, que de alguna manera muchas veces nos enamoramos de esas historias exitosas, pero lo más maravilloso o la esencia que hoy quiero transmitirte en este podcast es que por un instante comencemos a amplificar un poco el contexto en donde esta mujer estaba situada. Cuando uno comienza a ver el escenario donde estaba parada, se da cuenta que no era el escenario ideal. Ya de por sí la época a nivel histórico se conoce como la época de la Gran Depresión. Esa es la base del terreno en el cual se movía Aimee Semple McPherson. No solo eso, sino que ella era mujer y en ese momento la mujer no era llamada al ministerio. La mujer no podía predicar, la mujer menos podía tener una vida pública. Era algo terrible solamente de pensar. Y no solo eso, sino que a la hora de llevar el mensaje de salvación, tenía métodos que no eran convencionales. Era vista en lugares donde los ministros no tenían que ser vistos, y ahí el Señor la usaba. Hay una historia en su biografía donde narra uno de estos métodos no convencionales. Dicen que ella agarraba una silla, se la ponía en la cabeza, iba caminando hasta un lugar céntrico, hasta una esquina, donde al llegar se subía sobre ella, extendía las manos de lado a lado, cerraba los ojos, como que parecía que pidiera ayuda mirando hacia el cielo, pero con los ojos cerrados, y se quedaba en silencio sin hacer más nada. Y cuando ella comenzaba a sentir que la gente la empezaba a rodear, abría su boca y miraba a su alrededor y comenzaba a gritar: gente, gente, vengan, síganme, pronto, apúrense. Tomaba la silla con el brazo, se abría camino entre la gente, corría calle abajo por donde había venido y la gente la seguía. Primero los niños, después los hombres y las mujeres. La seguían hasta la puerta de la iglesia y había apenas suficiente lugar para que se sentaran todos. Entonces cuando entraban todos, ella susurraba a los sugieres y le decían: cierren la puerta con llave y no dejen que nadie salga hasta que yo termine, dejen todo cerrado. Luego comenzaba a predicar, ocurrían los milagros, la gente se salvaba, la gente empezaba a convertirse, empezaba a tener convicción de pecado y luego les abría la puerta, podían salir. Pero decime si no es un método poco convencional. Imagínate vos y yo en este tiempo, en la actualidad en la que vivimos, en el contexto en el que vivimos, de poder hacer algo así.
Ahora, ¿qué la llevó a esta mujer a hacer tremendas cosas? ¿Qué la llevó a esta mujer de repente generar estas situaciones, estas cosas que no eran convencionales, no eran normal? Pero ella tenía un propósito, ella tenía que hablarle a la gente de Dios. De hecho, en un momento la cuestionaban por todos estos métodos. Pero si algo tenía en su personalidad marcada era que no se dejaba llevar por nada de lo que decían los demás. Tenía sus ideas bien definidas, tenía agallas, tenía osadía. Nunca le importó el que dirán si Dios la respaldaba. Y en una de estos cuestionamientos que le hacían, ella dijo lo siguiente: muéstrame una manera mejor de persuadir a las personas a venir a la iglesia y con todo gusto lo pondré en práctica. Pero por favor, no me pidan que predique a los asientos vacíos. No perdamos el tiempo peleando por métodos. Dios puede utilizarnos a todos. ¿Recuerdan la receta del viejo adagio? Para preparar un guiso de conejo, comienza diciendo, primero, atrapa un conejo. Así como recién leía esta frase de que para hacer un guiso de conejo primero necesitamos atrapar el conejo, tenemos que entender que las cosas de Dios son similares. Tenemos un objetivo y ese objetivo es predicar el amor de Dios a las personas, es que el mensaje llegue a las vidas, que las personas pueden escuchar que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios salva, que Dios dio su vida por amor a nosotros. Y para eso necesitamos osadía, porque no estamos en un escenario ideal donde la gente busca la palabra de Dios, donde están desesperados por conocer al Cristo Redentor. No, la realidad que el contexto que estamos viviendo hoy es un contexto donde las personas no quieren escuchar, donde cerraron sus oídos al Evangelio, donde muchos están en contra de la religión, están en contra de Dios, donde muchos no quieren saber nada con Jesús. Les decís Jesús y parece que se espantan. Entonces, ante esa realidad necesitamos osadía para poder vencer los preconceptos, las malas experiencias, los pensamientos que puedan llegar a tener en su mente. Necesitamos la osadía. Pero, ¿qué es la osadía? ¿A qué nos referimos como osadía? El diccionario te define la osadía como la persona que enfrenta situaciones difíciles con valentía. Y acá es cuando uno comienza a asociar la definición de osadía con un montón de hombres de Dios que se atrevieron a ir por más, pese al escenario en el que estaban situados, que hubiera sido de los apóstoles en el Nuevo Testamento sin osadía, un Pablo, un Pedro, un Juan, sin osadía. Es realmente necesario para poder ejecutar los propósitos de Dios. Cuando la sociedad no te quiera apoyar, cuando los que estén a tu alrededor no te tengan fe, cuando las personas que quizás más te tendrían que apoyar, quizás más cuestionan tus métodos, vamos a necesitar la osadía. Si algo marcó la diferencia en Amy es que ella sabía que Jesús estaba con ella y esa fue la clave de su ministerio, la seguridad de que Dios estaba a su lado, de que Dios la estaba respaldando. Esa osadía vos y yo tenemos que tener, esa osadía que nos lleva a confiar en el que Dios está obrando un paso adelante del que vamos nosotros, porque si algo estoy segura y que tenemos que entender es que el primer interesado en salvar a las almas es el Señor. ¿Cómo Dios nos va a respaldar los métodos que llevan a que las personas se conviertan de sus pecados? ¿Cómo Dios nos va a respaldar a aquellas personas que hagan actos para que otros reconozcan a Jesús como Señor y Salvador? Osadía que nos lleva a tener una fe inquebrantable, el confiar en el que Dios está con nosotros. Un avivamiento es posible, es hora de activar la fe, esa fe que me da la certeza de que Dios está conmigo y que me hace ser osado. Quiero animarte que hoy, que ahora, que después de este podcast te animes a escribir qué métodos usarías para predicar a las personas de Jesús. Aunque sean no convencionales, aunque no sean los más conocidos o algo que nunca se haya visto,
Comenzá a escribirlos, comenzá a ver qué necesitas para ejecutarlo. Esto es dar pequeños pasos para generar osadía en nuestra vida. No te olvides, Jesús está con vos, Jesús está conmigo. Él es el interesado en salvar a las vidas. Él es el interesado en que las personas conozcan de su amor. No dejes que tu fe se marchiten porque el escenario no es el que esperás, porque el escenario no es el ideal. Porque muchas veces los peores escenarios son las mejores plataformas para que un avivamiento ocurra.